Hola amigos, bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Continuando con nuestro tutorial sobre motores, hoy conoceremos cuáles son los tipos de motores. Gracias por suscribirte, dejar tu comentario y darle a la campanita. Yo soy Miguel Alexi Mejía, vamos a ello. Primero vamos a hacer un resumen de los dos videos anteriores para que nos empapemos un poco más en el ámbito de los motores. En nuestro primer tutorial vimos los funcionamientos de los motores eléctricos, lo cual el funcionamiento se basa en el magnetismo, la interacción que hay entre la corriente eléctrica y el campo magnético, generando así el movimiento o la fuerza mecánica para ejercer el movimiento de un motor. En nuestro segundo tutorial vimos las partes de un motor eléctrico, las cuales se componen de tres: partes mecánicas, partes móviles y partes de protección o de agrupación. Ahora vamos a ver a grosso modo las clases de tipos de motores que existen, no solo eléctricos, sino a combustión. Esto nos puede o nos permite poder detallar y conocer los motores los cuales nos vamos a encontrar, ya sea en el ámbito comercial, industrial o residencial. En el primero tenemos tipos de motores a combustión interna. El segundo son motores eléctricos y es aquí donde nos centraremos a profundidad. Pero por ahora dejémoslo y conozcamos el tercer puesto, los cuales son motores de exposición. El cuarto sería los motores de reacción. El quinto, motores a vapor. Sexto, motores de Stirling. Séptimo, motores híbrido. Octavo, motores de pasos. El noveno, motores lineal. Y por último, tenemos motores de combustión externa. Ahora vamos a ver los tipos de motores, los que nos vamos a centrar y los cuales nos permitirán ir hilando este tutorial y los próximos. Tenemos los motores de corriente continua. Son comunes, utilizados en los electrodomésticos, juguetes y herramientas eléctricas. Los motores de corriente alterna, usados en los electrodomésticos, sistemas de climatización y sistemas industriales. Tenemos los motores paso a paso. Estos son utilizados en sistemas que requieren un control preciso del procedimiento, como impresoras en 3D y máquinas CNC. Y por último, tenemos los motores lineal. Generan movimiento lineal directamente sin necesidad de convertir el movimiento en rotatorio de forma lineal. Entonces, ya con esto hemos analizado 4 conceptos de motores eléctricos, los cuales vamos a encontrar tanto en la industria, en el sector comercial, como en el sector domiciliario. Ahora vamos a analizar cada uno de estos conceptos. Como primer concepto tenemos los motores de combustión interna. Son motores de gasolina o diésel. Estos están diseñados ya sea para vehículos de pasajeros pequeños o aplicaciones o pequeñas aplicaciones, comunes en vehículos o en camiones o en las máquinas industriales. Ahora vamos a conocer los motores eléctricos. Es aquí, como ya de antemano les he podido informar, donde vamos a profundizar, donde se va a redirigir nuestro tutorial sobre motores. Vamos a ver un poco sobre los motores de corriente continua. Nos dice que son comunes, utilizados en electrodomésticos, juguetes y herramientas. Motores de corriente alterna son usados en electrodomésticos, sistemas de climatización y sistemas industriales. Es decir, que estos dos clases de motores o estos dos tipos de motores nos los vamos a encontrar muy continuamente en la industria, en el sector comercial y en el sector residencial,
dado que son los más utilizados. Más adelante hablaremos sobre ellos y conoceremos cuál de los dos conceptos, ya sea continua o alterna, son los más idóneos o por qué se deben aplicar según el caso. También tenemos los motores de exploración, motor Wackel, un diseño rotativo utilizado en algunos automóviles y otras aplicaciones. De igual manera tenemos los motores de pistón, comunes en automóviles y muchas aplicaciones industriales. Tengamos en cuenta que estos motores de pistón también tienen partes eléctricas, ¿sí? O es aquí donde se une la parte mecánica a combustión con la parte eléctrica o de control. Más adelante conoceremos más sobre estos conceptos y principios. Tenemos también los reacción o turbofan, utilizados en la aviación comercial para proporcionar propulsión. Y tenemos los turbojet, ambiente utilizado en aviones, especialmente en modelos más antiguos. Motores a vapor. Es aquí donde entra la era de la generación de los motores, donde parten la creación y la invención de los padres de la electricidad en buscar los recursos necesarios para poder crear eficiencia, calidad, seguridad y confort tanto a los usuarios como al personal a la hora de hacer mantenimiento y inspecciones en estos motores. ¿Por qué se da? Porque en la era de las máquinas a vapor, históricamente importante en la revolución industrial, ahora rara vez se utilizan, pero todavía se encuentran algunos de estos motores y algunas aplicaciones en la industria en la forma de máquinas o motores impulsados a vapor. Tenemos los motores Stirling. Funcionan en un ciclo termodinámico cerrado y se utiliza en aplicaciones de baja potencia, como generadores eléctricos solares. Es decir, que esta tecnología es la que nosotros utilizamos en los paneles solares o en los generadores, por decirlo así, valga la redundancia, en los principios de generación de electricidad mediante el sol. Ahora tenemos los motores híbridos. Tengamos en cuenta que estos los encontramos de forma de energía y combustión y son utilizados ya que producen eficiencia, eficacia y bajo consumo. Tenemos también los motores de combustión interna, un tipo de motor en el que fluye o es fluido el trabajo, nunca está en contacto directo con la fuerza del calor como en el motor Stirling. Es decir, aquí lo que se hace es inyectar calor al agua, la cual se evapora y genera presión, moviendo una serie de pistones que a su vez generan fuerza mecánica. Y por último, tenemos los motores paso a paso. Estos motores ya en nuestra era son los motores de precisión, los motores los cuales utilizamos para el movimiento como para las impresoras 3D y máquinas CNC. Más adelante hablaremos sobre cada uno de estos motores eléctricos de forma más profunda. Ahora tenemos los motores lineal. Generan movimiento de forma lineal y directa, sin necesidad de convertir movimiento rotativo en movimiento lineal. Es decir, estos son los motores que utilizamos para ejercer fuerza de forma lineal, ya sea por medio de pistones, por medio de impulsos o por medio de fuerza magnética o eléctrica, mejor, pero de forma lineal. Entonces, ya en resumen, podemos decir, dado el anterior concepto, que son algunos de los ejemplos, ya que existen muchos tipos de modelos específicos según la combustión y la generación de los mismos. La elección del tipo de motor depende de los factores como la aplicación, la eficiencia, la potencia, el requerimiento
y las condiciones operativas. Es decir, según nuestro proyecto vamos a utilizar uno u otro. Dado que nuestra profundización en este tutorial es eléctrico o de motores eléctricos, nuestra profundización va a ser dada en motores AC y motores DC. Espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas de los tipos de motores que existen y recuerda que estaremos profundizando más adelante en próximos videos sobre motores AC y motores DC, conexiones y cuál de los dos es más recomendable para ciertos proyectos y el por qué. Espero que te suscribas, le des a la campanita, nos dejes tu comentario. Nos vemos en otros tutoriales. Hasta la próxima. Muchas gracias.